Damos gracias a Dios por su gran misericordia. En esta ocasión queremos conversar un poco con cada uno de ustedes sobre algo que es un tema de mucha importancia, aunque no pretendemos agotarlo, sencillamente pretendemos estimularnos para que aprovechemos algo en torno a esto. Queremos hablar un poco sobre la autoridad, la obediencia, la autoridad y todas estas cosas que aparecen en la Biblia y que ya en otras ocasiones hemos hablado. Vamos a continuar esa conversación de vez en cuando. No hay problema con la fecha, sino que uno habla hoy, dentro de un tiempo vuelve y habla de lo mismo y más o menos sigue el mismo hilo porque la Biblia lo tiene así. Pero quiero leer algunas porciones bíblicas que hallamos en Génesis 2, 16 y 17 y también en Génesis 3, 1, algunos versículos. Por ejemplo, acá dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. El diablo siempre está torciendo la cosa, siempre está diciendo una cosa por otra, y diciéndole lo que esta señora había escuchado, diciéndole que no fue eso lo que Dios le dijo, sino que fue otra cosa. Esas son las cosas del enemigo de Dios, el enemigo suyo y mío, el enemigo de nuestras almas, que siempre está tratando de tergiversar las cosas sagradas. Amigos, hermanos, hay dos cosas importantes en el universo. Una de ellas es la confianza en la salvación de Dios y la otra es la obediencia a su autoridad. Vamos a repetirlo. La confianza en la salvación de Dios. Hay que confiar en esto, hay que estar seguro de esto, hay que creerlo afirmativamente. Esto es de primer orden. Y en segundo lugar, la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia es más o menos el resumen de esta hermosa enseñanza. Confianza y obediencia. La Biblia define el pecado como infracción de la ley, como violación a la ley. Esto lo tenemos en Primera de Juan 3:4. La palabra que se usa en Romanos 2:12 y que se ha traducido sin ley es precisamente la misma que se usa para significar contra la ley. La infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios y esto es pecado. El pecado es un aumento o un asunto de orgullo, es un asunto de desobediencia, de desconfianza, de falta de fe y de tantas cosas que se parecen. La infracción, la violación a la ley es una desobediencia directa a Dios. Es una cuestión de actitud del corazón. Es algo que sale de adentro, la rebeldía, el no querer obedecer, el no querer agradar a Dios. La era actual se caracteriza por la transgresión, por la violación. No hay cosa que le guste más a la gente actualmente que violar los preceptos establecidos a veces por décadas, por siglos. Y ahora lo que dice la gente, no, que yo tengo que ser yo mismo, o él tiene que ser él mismo, por como una cuestión de autoindependencia, un asunto de crecer, de ser importante, de ser individual, ¿verdad? De una persona que no está copiando a nadie, de ser original, de ser auténtico. Así se interpreta ahora. Es la moda, es lo que la gente aplaude, las violaciones. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta maldad, por eso se rompen los contratos, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos hijos desobedientes, por eso hay tantos delincuentes, por eso hay tantos esclavos del vicio, por eso hay tanta infelicidad y por eso hay tanta gente en la cárcel también, por desobedientes y por infringir las leyes. En el mundo se está socavando cada vez más la autoridad,
hasta que al fin todas las autoridades serán derrocadas y entonces no habrá cabeza. Entonces el mundo caminará acéfalo, habrá una anarquía total, entonces el desorden será institucionalizado y todos pagarán las consecuencias. Sepamos bien que hay dos principios en el universo. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Es imposible creer en Dios, servir a Dios y al mismo tiempo ser rebelde. Es incompatible. Satanás se ríe y tiene que hacerlo. Cuando una persona rebelde, una persona desobediente, una persona irrespetuosa, como los hay, predica la palabra. Porque en tal persona mora el principio satánico. Hay mucha gente en rebeldía, en desobediencia a la autoridad legalmente establecida por Dios, y en rebeldía y en desobediencia, en rebelión constante a esa autoridad, a los principios que establecen las autoridades, en violación a las reglas, llámese eclesiástica o llámese sociales, en violación a los principios ya establecidos, principios morales, principios bíblicos, principios doctrinales. Hay gente que violando esos principios, rompiendo todo tipo de regla, tiene el coraje de predicar la palabra de Dios, cuando el principio número uno es la autoridad de Dios. La obediencia a Dios es reconocimiento a su autoridad. Cualquier persona que predique el evangelio sin cumplir los elementos básicos, rudimentarios de este evangelio, que es la autoridad, es un payaso de Satanás, indudablemente. El principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez un shock o un choque eléctrico, sabe que de ahí en adelante no puede ser descuidada con la electricidad. De igual modo, quien haya sido golpeado una vez por la autoridad de Dios, tiene de ahí en adelante sus ojos abiertos para discernir lo que es la transgresión en sí mismo como en otros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos libre de la rebelión, que Dios nos libre de la desobediencia, que Dios nos libre del orgullo, que Dios nos libre de la vanidad. Muchas veces por no querer humillarnos, por no querer obedecer, por no querer aceptar nuestro error o nuestros errores, violentamos la doctrina, violentamos las leyes establecidas, violentamos el orden. Amigos, solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos guiar a los hijos de Dios por la senda recta, que no hay otra senda más gloriosa que la senda del Evangelio, la senda de la obediencia a Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que repasemos un poquito, para fines de refrescar la memoria, tanto de amigos como de hermanos, porque es algo conocido desde la escuela. Repasemos un poquito algunos puntos de la historia de Adán y Eva, como aparece registrada en Génesis, en los capítulos 2 y 3. Después que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes. Entre estas órdenes le dio la de no comer
del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El asunto, el kit de este asunto, era más que la mera prohibición de comer de cierto fruto. La esencia de esta enseñanza no era sencillamente que dejara de comer X fruto, como pudo ser uno, pudo ser el otro. Pero esto encierra una importante enseñanza. Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera a obedecer. Es muy duro obedecer. No todo el mundo está capacitado para obedecer. Por eso ha habido que poner autoridades armadas muchas veces. Por eso han tenido los gobiernos, han tenido los presidentes, los jefes de los países y de la sociedad, que poner agentes armados. Porque de lo contrario la gente no obedece. La gente no le hace caso a la palabra. Porque como decíamos hace un momento, hay como un espíritu de rebeldía, de no obedecer. Y para dominar, para doblegar a la obediencia, hay que usar de la fuerza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De manera que lo que Dios quiere aquí es poner o sentar el principio de la obediencia, que es muy difícil entre los humanos y es muy provechoso obedecer. Es como dijera el profeta Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán, para que éste estuviera dominando sobre ellas. Pero por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera a la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Solamente el que aprende a ser dirigido puede dirigir. Solamente aquel que ha sido discípulo puede ser maestro. Pero no es eso lo que se ve comúnmente. Es muy fácil nosotros encontrarnos con personas exigiendo obediencia, implantando autoridad, pero nunca han sabido obedecerla. Nunca han sabido obedecer, pero quieren que le obedezcan a ellos. Muchas veces gente enseñando y exigiendo cierta disciplina a sus alumnos. Pero cuando buscamos el currículum de él o de ella, encontramos que nunca fueron alumnos, nunca fueron discípulos, no tuvieron la capacidad de ser discípulos. Así es la vida, así es el desorden que reina en el mundo, y por eso hay tantas cosas negativas. Amigos, según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. A Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Dios puso a estos dos, al uno como autoridad y a la otra para estar sujeta. Tanto en la vieja creación como en la nueva, este orden de prioridades es la base de la autoridad según enseña las Sagradas Escrituras. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nosotros nos sometamos. Donde quiera que nosotros llegamos, dentro, fuera de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra área, de nuestra iglesia, de nuestro club, del círculo social nuestro, donde quiera que nosotros vamos de visita o vamos a integrarnos, tenemos que averiguar a quiénes y qué son las cosas que hay que respetar, que hay que obedecer, cuáles son los principios, cuáles son las autoridades para no violentar las leyes. Por todas partes podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ella. Hay lugares donde si usted no averigua cuál es la autoridad, en el momento preciso usted se va a encontrar que violó la ley y que una autoridad lo lleva agarrado preso. Entonces así no tendrá que averiguar porque ya usted lo averiguó. Con el golpe, dicen, el burro endereza. Y muchas veces nosotros necesitamos ese golpe para poder enderezar. Amigos, hermanos,
La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. No fue a otra cosa. Cuando el hombre creyó que no necesitaba obedecer a Dios, cuando tal vez se creyó autosuficiente, cuando tal vez creyó que las leyes de Dios no merecían su respaldo, su apoyo, su obediencia, porque él sabía mucho, violentó la autoridad. Y ahí vino su desgracia y nuestra desgracia. Ahí vino nuestra desgracia. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión al ver que el futuro era bueno y agradable a los ojos. Ella pensó, no, hombre, no. Dios le dijo a Abraham esto y a Adán esto y esto, y Adán me dijo a mí esto y esto. Pero yo creo que están equivocados. Es por aquí que me conviene, y se metió por ahí. Y cuando viene Adán, pues, le pasa lo mismo. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a su esposo Adán, que era la autoridad inmediata. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Bendito sea su nombre. Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también se constituyó en desobediente. Él también violentó la autoridad de Dios. Esto también fue rebelión. Por lo tanto, ambos pagaron las consecuencias. Ambos fueron convertidos en reos de la justicia divina y castigados como era merecido. Nadie se le escapa. Nadie se le escapa a la autoridad de Dios. A veces nos vamos por un tiempo. A veces creemos nosotros que nos desaparecemos. Y decimos, bueno, me burlé. Hice tal y tal cosa. Nadie lo supo. Y ya. Y violenta las leyes. A veces leyes puestas por los hombres. Y que nosotros decimos, bueno, eso son leyes de hombres. Pero son hombres de Dios. Hombres que por inspiración de Dios una vez escribieron y establecieron leyes. Y al paso del tiempo se han constituido como instituciones. Y son leyes que usted ni yo podemos romper. Usted ni yo tenemos facultad para cambiarla. Tenemos que sujetarnos. Tenemos que obedecer. Porque toda autoridad legal es establecida, es respaldada, mejor dicho, respaldada por Dios. No importa que usted lo vea quien sea. Si está legalmente constituido, Dios respalda a ese hombre, a esa mujer o a ese grupo de personas. Y nosotros tenemos la obligación de obedecer. Eva fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el ordenamiento divino, bajo la autoridad de Adán. Ella tenía una doble autoridad a la cual obedecer. Y nuestra actual posición no es diferente de esa. Ahora bien, al ver que el fruto era bueno como alimento, Eva comió sin preguntar a quién obedecía. Pero desde el mismo principio, Dios había ordenado que el hombre obedeciera y no fuera obstinado. Amigos y hermanos, la acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia. Fue iniciada por su propia voluntad, por el deseo de satisfacer tal vez su curiosidad. Olvidó cuál era la orden, olvidó cuál era la ley, olvidó cuál era el estatuto y traspasó, violentó los límites e hizo lo que ella quiso, lo que ella consideraba que debía ser. Ella lo hizo. No preguntó ni esperó a nadie, sino que fue guiada y gobernada por su propia voluntad. Siempre que nosotros actuamos de esa manera, en esa rebeldía, en esa soberbia, amigos y hermanos, fracasamos. Muchas veces los hijos, cuya autoridad inmediata son los padres, violentan las órdenes de los padres porque consideran que los padres ya están viejos, que ya los padres no tienen lucidez, que ya no piensan bien porque están pasados.
y los muchachos dicen, yo no voy a obedecer esta ley, porque papá o mamá no saben cómo son las cosas. Y a escondida por allá violentan la ley, la costumbre, la orden, la voluntad de sus padres, y hacen lo que ellos quieren. La mayoría de las veces esos jóvenes pagan caro, muy caro, el haber violentado esa ley. No sencillamente porque los padres los castiguen, sino por una razón muy sencilla. Cuando los padres establecen las leyes, las ordenanzas por las cuales los hijos deben regirse, y esto es bueno que los jóvenes lo sepan, está hablando un padre y está hablando un hijo. Cuando los padres establecen una orden o le aconsejan a un hijo o a una hija sobre su voluntad, sobre la conducta de su vida, cómo ha de ser las cosas, qué deben hacer y qué no deben hacer, por qué camino deben coger y por cuál camino no deben tomar, no lo está haciendo por el simple deseo de establecer una autoridad y de hacer valer su palabra. Generalmente es la voz de la experiencia y es la voz del amor. La voz de la experiencia porque los padres que han tenido más años viviendo en esta tierra han visto, han oído y han pasado más cosas que los hijos. Y la voz del amor porque los padres no quieren que sus hijos pasen los trabajos, los sufrimientos, los dolores que ellos han pasado por alguna travesura que cometieron. Entonces, por eso cuando nuestros padres nos hablan, nosotros debemos escucharlo. Porque 20, 25, 30, 40 años de vida que nos lleven, deben tener algún valor. Y el padre nunca desea lo peor para el hijo. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y el consejo del padre o de la madre siempre es bien intencionado, con muy raras excepciones. De cualquier padre de verdad, cualquiera madre de verdad, el consejo es sincero y muy, pero muy bien intencionado. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer nosotros es obedecer a nuestros padres. Bendito sea el nombre del Señor. Eva creyó que quizá no había razón para obedecer y estableció su propia voluntad. Hizo lo que ella consideró que debía hacer. Ella no se sujetó al orden de Dios, ni obedeció ni tuvo en cuenta la autoridad, ni de Dios ni de Adán. En cambio, tomó su propia decisión. Se rebeló contra Dios y cayó. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Cualquier cosa que nosotros hagamos y no sea absolutamente dentro del terreno de la obediencia, trátese de Dios o trátese de las personas, produce caída, produce tropiezo, produce dolores, produce molestias, produce sufrimientos, produce sinsabores. Y todo acto de desobediencia es rebelión. A medida que se acrecienta la obediencia del hombre, se reducen sus propias acciones. Al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor, estamos llenos de actividad, pero somos muy poco obedientes. Pero a medida que crecemos en espiritualidad, a medida que aumenta nuestro nivel espiritual, nuestras propias acciones se reducen gradualmente hasta que estamos ubicados en una posición de obediencia y nos gozamos, disfrutamos la obediencia. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente o no, no les interesa. Por eso muchas obras se hacen por el yo y no en obediencia a Dios. Ojalá que nosotros podamos entenderlo y ojalá que nosotros podamos ubicarnos dentro del nivel de obediencia, dentro de la voluntad de Dios. Lo único que hacemos es ganar. No perdemos, amigos. Si obedecemos a Dios, ganamos. Si usted puede obedecerle a Dios, si usted está en capacidad de obedecer, trátelo. Y si no está en capacidad de obedecer, búsquela. Órele a Dios, porque toda obra debe hacerse en obediencia. Y todo aquel que se rebela
en contra de Dios o en contra de la autoridad establecida, indudablemente que va a pagar las consecuencias, y a veces de muy mala manera. Amigos y hermanos, después de haber tenido este momento de conversación con ustedes, después de haber tenido esta charla sobre el principio de la autoridad, de la obediencia, después de haber reflexionado un poco en esta cualidad o en este ejercicio que se ha olvidado tanto en este mundo moderno, yo quiero hacer una oración, y todos aquellos que sientan necesidad de obedecer, que se sientan un poco débiles o tentados a rebelarse, ya sea rebelarse a sus padres, rebelarse a su pastor, rebelarse a Dios, rebelarse a alguien, crea, con toda confianza puede creerlo, que el hombre o la mujer de Dios, el que ama a Dios, es humilde, obedece, acepta, la autoridad venga de donde venga. Vamos a orar ahora. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, porque nos permite el gran privilegio de conocerte y de hablar de tu palabra. Señor, sabemos que hay muchos amigos y hermanos y oyentes en general que tienen dificultad con la obediencia. No son dados a obedecer. Señor, y sabemos que este principio es sumamente básico para nuestra salvación. Permite que ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de desobediencia desaparezca, y que tú suministres fuerza y sabiduría a estos oyentes para que puedan sobreponerse y puedan vencer esa tentación de no obedecer. Que seamos lo suficientemente humildes para creer en tu palabra y obedecerla. Muchísimas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y dejamos cada uno de nuestros oyentes en tus manos, esperando que tú les bendiga y les guarde, y hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, una vez más estuvo con ustedes su hermano pastor Ezequiel Molina Rosario.